Hola a todos. El día de hoy vamos a ver una clase continuando al manejo y algoritmos de las taquiarritmias, ¿ya? En esta clase vamos a ver taquicardia ventricular polimórfica. Poli, múltiple, mórfica, morfología. O sea que nuestra taquicardia ventricular va a tener de distinta morfología, ¿ya? En esta clase vamos a estudiar a la torsada de punta, ¿no? A la famosa torsada de punta, ¿ya? Y la vamos a ver el tratamiento. Bien, entonces en todo paciente que ingresa a la emergencia no nos olvidemos que siempre tenemos que confirmar si la vía aérea del paciente está permeable y si va a precisar oxígeno, ¿no? Si es que este paciente se encuentra hipoxémico. Canalizar vía venosa, ¿no? Para infundir líquidos y monitor, ¿no? Para identificar el ritmo, medir presión arterial y oximetría de pulso, ¿no? También vamos a ver con ello la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación, la temperatura, ¿no? Bien, entonces una vez que este paciente ya está monitorizado, lo que hacemos es ver el monitor, ¿no? Ver el monitor y reconocer el tipo de arritmia que estamos viendo. Bueno, tenemos acá primeramente tenemos un ritmo irregular, no hay onda P, QRS ancho, el QRS está ancho, ¿no? QRS ancho, un ritmo irregular, frecuencia cardíaca por encima de 150 latidos, una taquicardia, ¿no? Mayor a 150 latidos por minuto, en este caso de las taquicardias ventriculares polimórficas, ¿ya? Entonces vemos un ritmo que es irregular, ¿no? Vemos aquí líneas isoeléctricas, ¿ya? Primero vemos las ondas QRS, ¿no? Onda QRS, luego vemos una línea isoeléctrica, luego otra vez va creciendo las ondas QRS de amplitud, ¿no? Y luego otra vez van disminuyendo su tamaño hasta hacerse nuevamente una línea isoeléctrica y otra vez van alcanzando un tamaño, ¿no? De longitud. Entonces esto es de acuerdo a lo que hemos estudiado. Entonces estamos ante una torsada de punta, una taquicardia ventricular polimórfica del subtipo de torsada de punta, ¿ya? La taquicardia ventricular polimórfica engloba a la torsada de punta, que es la que tenemos en esta imagen, ¿sí? Bien, entonces este paciente, porque si fuera una taquicardia ventricular polimórfica, solamente polimórfica, ¿no? No, no subtipo torsada de punta, entonces no tuviera líneas isoeléctricas, solamente la morfología de las ondas QRS anchos cambiarían, serían de distintas formas, como vemos aquí, ¿no? De distintas formas, unas de otras, ¿no? Pero no tuviera líneas isoeléctricas, no tuviera la típica imagen de elongamiento, ¿no? Elongamiento, línea isoeléctrica, elongamiento, va disminuyendo de tamaño, las ondas QRS, se hace una línea isoeléctrica, otra vez se va elongando, ¿no? Haciendo grande de amplitud el complejo QRS ancho, ¿no? Eso es algo típico en la torsada de punta, eso, ¿no? Bien, entonces eso es el paciente que vemos, esto. ¿Ya? Estamos ante una taquicardia mayor a 150 latidos por minuto. Tenemos síntomas y signos graves de inestabilidad hemodinámica que hemos mencionado, ¿no? Que son dolor torácico, presión arterial sistólica menor a 90, alteración del estado de conciencia, ¿no? Signos de bajo gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Son los signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica. Entonces tenemos que categorizar a nuestro paciente si está con síntomas y signos de inestabilidad hemodinámica. Sí, si está, entonces lo que hacemos es desfibrilar. Desfibrilar, no cardiovertir en este caso de las taquicardias ventriculares, ¿ya? Polimórficas, se desfibrila, ¿ya? Usando la máxima dosis del desfibrilador, ¿no? Máxima dosis del desfibrilador. Entonces, si no es un paciente que tiene estos criterios ya de inestabilidad hemodinámica, entonces hacemos otro manejo, ¿ya? Realizamos un electrocardiograma de 12 derivaciones. Posteriormente vemos en el electrocardiograma
los complejos QRS que son anchos, mayor a 0,12 segundos, o sea, mayor a 3 cuadraditos. Entonces vemos el ritmo, es irregular, ¿no? Irregular. QRS ancho, ancho mayor a 3 cuadraditos, ¿ya? El ritmo es irregular, ¿no? Irregular, completamente irregular, ¿no? Entonces estamos ante una taquicardia ventricular polimórfica. Polimórfica, una taquicardia ventricular polimórfica. Entonces lo que tenemos que hacer es, aquí tenemos que interpretar de dos formas. Si esta taquicardia ventricular polimórfica es la que observamos aquí, que tiene la característica de una torsada de punta, una taquicardia ventricular del subtipo de torsada de punta, ¿ya? Torsada de Points, como algunos también lo mencionan. Entonces, si es una taquicardia ventricular polimórfica, o sea que no tiene estos segmentos, estos intervalos, ¿no? De línea isoeléctrica, ¿no? Y no hay un elongamiento, ¿no? Y una disminución, ¿no? De la amplitud de los complejos QRS. Entonces, podemos estar entonces ante un paciente con una taquicardia ventricular polimórfica que no tiene esos aspectos electrocardiográficos, ¿sí? La taquicardia ventricular polimórfica, como ustedes lo ven, como ustedes lo vieron en la clase de electrocardiografía rítmica, son distintas ondas QRS, distintos tamaños, de distintos tamaños, distintas formas, ¿ya? Pero no tienen estas líneas isoeléctricas, ¿ya? En cada 4 ciclos, ¿no? O 3 ciclos. O 5 ciclos, ¿no? 5 ciclos, ¿ya? Entonces eso es una de las diferencias, ¿no? Que le da la torsada de punta a lo que es la típica imagen de taquicardia ventricular polimórfica, ya que no hay línea isoeléctrica. Las ondas QRS solamente en las taquicardias ventricular polimórficas son de otra forma, son de distinta morfología, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, la torsada de punta tiene la típica forma de un espiral, ¿no? Un espiral que se va alargando, se acorta y nuevamente empieza, ¿no? Eso. Bien. Entonces el tratamiento de una taquicardia ventricular polimórfica va a ser similar la actitud, ¿ya? Y el manejo a lo que es una taquicardia ventricular monomórfica que hemos hablado en la anterior clase, ¿no? Entonces se va a iniciar tratamiento con alguno de los siguientes fármacos: amiodarona o lidocaína. Las mismas dosis que en taquicardia ventricular monomórfica que hemos visto en la clase pasada, ¿ya? Bien, entonces si nuestro paciente presenta esto en el monitor, ¿no? Lo que hemos explicado, ¿no? La típica imagen de una torsada de punta. Entonces nosotros iniciamos el manejo y protocolo de taquicardia ventricular polimórfica tipo torsada de punta, de Points, torsada de Points, ¿no? Bien, entonces lo que tenemos que hacer en estos pacientes es ver aspectos en el laboratorio, ¿ya? Debemos ver los niveles de potasio. Es posible que los niveles de potasio estén reducidos, ¿no? Estén reducidos, ¿no? Y, y estos estén alterados, ¿no? Los niveles de potasio estén alterados en este paciente. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver los niveles de potasio sérico, ¿no? Mediante un ionograma, ¿no? Hay que tener entonces al potasio en cuenta cuando nos topamos con este diagnóstico de taquicardia ventricular polimórfica, torsada de punta. Evitar fármacos que alargan, ¿no? El intervalo QT. Tenemos fármacos como los de ahora, ¿no? Que en esta pandemia que se está presentando, como la hidroxicloroquina, ¿no? La hidroxicloroquina y la citromicina son fármacos que pueden, ya que alargan el intervalo QT, que alargan el intervalo QT. Entonces, es por eso que en esos pacientes, cuando se usan esos fármacos, se solicita un electrocardiograma de estudio, ¿no? Para ver si no tiene una alteración arrítmica, ¿no? Para administrar esos fármacos. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos también, una vez que hemos visto un control sérico del potasio y hemos evitado el uso de fármacos, ¿ya? Que alarguen
que alargan el intervalo QT, como también hay otros fármacos que alargan el intervalo QT, como el ondansetron, ¿ya? La metoclopramida. También alargan los fármacos antipsicóticos que hemos estudiado para el primer parcial. El haloperidol, ¿ya? La levomepromacina también son fármacos que alargan el intervalo QT. Son varios fármacos que alargan el intervalo QT, ¿sí? Así que entre ellos están esos fármacos. Tenemos el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es el tratamiento para estos casos de taquicardia ventricular polimórfica. Sulfato de magnesio. ¿Cuánto usamos? Sulfato de magnesio viene en ampollas, ¿ya? De 1,5 gramos. Entonces usamos una cantidad de 1,5 a 2 gramos en 100 ml de suero fisiológico, suero salino, ¿ya? Al 0,9%. Y pasar en 5 a 30 minutos, ¿ya? Pasar 5 a 30 minutos esta cantidad, ¿ya? Hay que pasar lento el magnesio, no hay que pasarlo rápido, ¿ok? Lento, se administra lento. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿ya? Si no funciona con el sulfato de magnesio, ¿ya? Tenemos otra alternativa, usar lidocaína. Lidocaína hemos dicho que se usa en pacientes que tienen arritmias con sospecha de una cardiopatía isquémica, ¿no? Producido por una cardiopatía isquémica. Entonces la lidocaína va muy bien para esos casos, ¿ok? Va muy bien. Entonces usamos la misma dosis que taquicardia ventricular monomórfica, la misma dosis que hemos estudiado en la anterior clase. Y si no responde ante el uso de sulfato de magnesio, lidocaína, entonces no nos queda otra alternativa que desfibrilar, ¿ya? Usando dosis máxima del desfibrilador, ya sea monofásico o bifásico, ¿ok? Usar la dosis máxima de ambos. Bien, entonces eso es la clase de hoy día, ¿ya? Hoy día nos metimos mucho en lo que es la taquicardia ventricular polimórfica, ¿ya? Con esto vamos a concluir la clase ya de taquiarritmias. La próxima clase lo que vamos a hablar es de las bradiarritmias, que es algo también corto. En algoritmos es más corto y más entendible, ¿no? Igual vamos a ver la próxima clase así, de las bradiarritmias, ¿sí? Bien, entonces es un tema que de las taquiarritmias son bastante frecuentes en el área de urgencia, ¿sí? No tengan duda que en algún momento del ejercicio médico o el internado, ¿ya? O la provincia que realicen ustedes, vayan a tener un caso con un paciente que tiene una arritmia, ¿sí? Es bastante frecuente. Bien, con estos algoritmos yo les quiero ayudar a prepararse, ¿no? Para un futuro cuando ustedes ya estén haciendo su internado o su provincia, ¿ok? Bien, entonces nos vemos en otra próxima clase y cualquier pregunta por favor al grupo, ¿ok? Nos vemos.